queridos padres de familia, queridos niños y niñas. Espero que se encuentren todos muy bien y bajo la protección de nuestro Señor Jesús. El día de hoy nos estamos encontrando para desarrollar un nuevo video denominado La cultura mochica. Muy bien, moche. Como acá están ustedes observando, el llamado de los muertos. Vamos a ver de qué se trata. El primer desarrollo regional, cultura moche, se va a dar entre el siglo II al siglo VIII de nuestra era, o sea, después de Cristo. ¿Cuáles son los objetivos que pretendemos lograr en esta clase? Primero, estudiar la autonomía que tuvieron los pueblos regionales en el Valle de Moche. Vamos a ver cómo es que ellos sometieron toda esta región. Luego, analizar el gran aporte en la cerámica escultórica de Moche. Vamos a ver qué aportaron ellos con esa cerámica escultórica. Y finalmente, determinar la expansión política y la organización que tuvo este estado mochica. Bien, en cuanto a su ubicación, Moche, ustedes están observando ahí el mapa de América del Sur, se ubicó en el país del Perú y noten específicamente en las zonas que se extendió. Se expandió a lo largo de toda la costa norte del Perú, desde el departamento de Piura hasta el departamento de Ancash. ¿Quién lo descubrió? Su descubridor fue el arqueólogo alemán Max Uhle. Ya ustedes están viendo ahí en el mapa todas las zonas que abarcó, ¿no? Los ríos, miren ahí, ¿ya? Las pampas, ¿no? Tenemos por ejemplo ahí el río Piura, Leche, Lambayeque, Saña, Jequetepeque, Paiján, Chicama, Moche, Virú, Chau, Santa, Nepeña. Toda esa zona ellos lo dominaron. Se puede decir que es una cultura pan-regional porque ocupa gran parte del territorio, casi 4 departamentos. ¿No? En Piura tenemos solo el área de Piura. En La Libertad tenemos evidencia en las Huacas del Sol y de la Luna, que algunos dicen que esta fue su capital. ¿No? Otra, en Lambayeque está la Huaca Rajada, donde podemos ubicar al señor Disipán, y en Ancash tenemos a la Huaca de Pañamarca. En cuanto a la economía, específicamente la agricultura, los moche cultivaron diferentes productos. Como ustedes están apreciando ahí, tenemos el maíz morado, el camote, la yuca, la papa, la calabaza. También hubieron frutas como la tuna, la lúcuma, la chirimoya, el tumbo, el maní, la papaya. Cultivaron además el algodón en todos sus colores naturales. Sí, el algodón en color blanco, marrón, rojo, morado, y de hecho que también se dedicaron al cultivo de las totoras. Se han encontrado los totorales. Como precisaban llevar agua para sus tierras secas, construyeron canales, los huachaques. Recuerden que ya habíamos hablado de los huachaques, que se muestran como notables obras de ingeniería hidráulica. Le encontramos evidencia en Ascope y La Cumbre. Asimismo, también construyeron represas para que en tiempos de que no haya agua, ellos sí pudieran gozar del agua. ¿Ya? Esas aguas eran almacenadas y lo utilizaban para regar cuando precisamente faltaba este líquido elemento. En cuanto a la economía, tenemos dos cosas: la pesca, el comercio y la navegación. En la pesca, los mochicas tuvieron una gran experiencia como pescadores. ¿Ya? ¿Cómo sabemos? Porque hay ceramios, como ustedes están observando ahí, de personas que están en su caballito de totora. Se han encontrado los totorales, se encontraron caballitos de totora por las costas. Entonces era más que evidente que era su principal actividad, una de sus principales actividades económicas. ¿Ya? En los caballitos de totora pescaron ¿qué cosa? Tollos, rayas, lenguados, entre otros. Y también recolectaban mariscos, los erizos y los cangrejos. El mar, en cuanto a la navegación, ejerció sobre los mochica un atractivo muy bueno. Ellos, con sus caballitos de totora, ya tenían en uso como 3.000 años, se convirtieron en diestros pescadores. Con embarcaciones más grandes, hicieron balsas de totora y cañas, o posiblemente troncos, organizaron expediciones y se fueron hasta las islas de Chincha para poder extraer el guano de las islas que lo utilizaban como fertilizante en sus plantas.
tan eficiente para el abono de las chacras. Hay indicios incluso que hicieron expediciones hasta el Ecuador, por el norte, y por el sur hasta Chile. ¿Qué cosa iban a traer del Ecuador? Las conchas Spondylus. Las conchas Spondylus son propias de allí. Estas conchas eran traídas para cuestiones mágicas. A esas conchas las secaban y luego las chancaban y las trituraban, las hacían polvo. Y ese polvo servía en los rituales para poder esparcir por encima de la tierra o de alguna persona que quisieran que sea curada. Entonces, también hacían pectorales y también hacían brazaletes de las mismas conchas Spondylus. En cuanto a la organización social y política, aquí estamos viendo dos dibujos. Notemos, tenemos una nobleza bien marcada. ¿Ya? Vamos al triángulo primero. Tenemos a la clase dominante, que estaba conformada por el sacerdote y los guerreros. Tenemos a los artesanos, que eran los que trabajaban en las ciudades fabricando ya sea ceramios, telas, ropas, joyas. ¿Para quién? Para los ricos. Y tenemos al pueblo que estaba dedicado a practicar actividades económicas como la agricultura, la pesca, y estaban obligados a rendir el tributo. Recuerden que todo lo excedente era para los sacerdotes, ellos lo administraban guardándolo en los templos para que así cuando hubiera alguna carencia ellos de allí sacaran. ¿No? Bien, en cuanto a la nobleza, era una nobleza parásita. ¿Por qué le decimos parásita? Porque ellos no trabajaban. Ellos solamente decían que pues ellos cumplían sus funciones rituales y allí en eso quedaban. Y por eso ellos debían de ser mantenidos. Por ejemplo, empezamos con el señor de Zipán, que viene a ser el SIEC, el jefe. Tenemos a la sacerdotisa de San José de Moro, que es la evidencia en nuestro Perú de que existió una mujer que también hacía rituales. Tenemos al personaje el decapitador, el del brujo, era el que como su propio nombre lo dice, decapitaba a las víctimas. Ahora, el Siekik era el rey. Él tenía toda la autoridad, porque decían que él descendía de los dioses y de las diosas, y su autoridad militar, religiosa y civil era completa solo para él. Cuando había algún enfrentamiento con otro pueblo y lo vencían, se traían al rey de ese pueblo vencido. El Korierk era el rey vencido y tenía que vivir subordinado al rey, es decir, bajo las órdenes del rey. También tenemos a los sacerdotes, está el sumo sacerdote, la sacerdotisa, el sacerdote guerrero. Ellos vivían en el templo, dedicados solo a realizar rituales, ya sea a la tierra, ya sea a algún otro dios. Los jefes militares o nobles o caballeros eran quienes andaban bien vestidos y con una indumentaria muy buena. Los artesanos eran los que estaban dedicados a hacer la metalurgia, a hacer la cerámica, a tejer, a hacer telas. Y el pueblo era el que agrupaba a los agricultores. Ahí tenemos a los comerciantes y a los pescadores. También tenemos a la clase servidumbre, que vienen a ser los llanas. Llana es una palabra quechua que significa negro. Seguimos en el desarrollo cultural, ahora con lo que es la cerámica. Los moches plasmaron en sus cerámicas el entorno de su mundo cultural y religioso, bajo la forma de imágenes escultóricas, o bien decorando con pincel alguna superficie de la vasija. Su cerámica es mejor, por así decirlo, de que hayan dejado un libro escrito. ¿Ya? Su cerámica tuvo las siguientes características. En el primer cerámico, que está hacia abajo, ustedes están observando, tiene forma globular y utilizaron gollete estribo. Es bícroma, o bien usaban el rojo, o bien el crema o el indio, pero solo dos, bícroma. Ahora, tipo, fue escultórica. En esto resaltaron los huacos retratos, que es lo que está hacia arriba de las tres cabecitas. Los huacos retratos, en donde ellos plasmaban diferentes cosas, ¿no? Ya sea dolor, ya sea algún tipo de estado de ánimo. Era muy realista. ¿Por qué? Porque eran precisos. Era como si en las manos hubieran tenido pues una cámara fotográfica, ¿no? Es documental. ¿Por qué? Porque gracias a eso nosotros los historiadores han podido deducir a qué se dedicaban.
Como ustedes pueden ver en la parte final, hay un hombre, por ejemplo, en su caballito de totora, ¿no? Entonces, ¿qué deduce? Que ellos eran navegadores, que eran pescadores, que eran comerciantes. Hay un dibujito que está al lado de la vasija globular. Están viendo ustedes a dos personas ahí en una actividad. ¿Qué actividad es? Ahí están, por ejemplo, triturando una concha spondylus, convirtiéndolo en polvo para sus rituales. Y también era pictográfica, porque miren todo lo diestros que ellos fueron en cerámica. Sobresalieron en cerámica demasiado. Sigamos. En cuanto al desarrollo cultural, tenemos a la arquitectura. ¿Qué hicieron en sus construcciones? Veamos. Ellos crearon esas estructuras de forma piramidal, denominadas, nosotros ya ahora le llamamos huacas. Huacas. Esas construcciones se hacían con miles de bloques de adobe, posicionados uno sobre otro. Eran tan grandes que en el punto más alto de la pirámide podían haber hasta patios, jardines. Además, tenían un asiento destinado para el gobernante. Desde ahí el gobernante se sentaba y podía ver a todo su pueblo que estaba en la parte baja. Evidencias que tenemos: la huaca rajada, que es del señor de Zipán, ahí tienen ustedes la flecha. La huaca de la luna, en donde se encontró un mural que se llama La rebelión de los artefactos, y ahí están notando más o menos la iconografía en la parte inferior. La huaca de Pañamarca, que también ahí están sus restos, y más o menos se cree que es así porque se encontró ese asiento en la parte alta, ahí se sentaba el rey. La huaca del sol, que se cree que así como la huaca de la luna fue la capital y ahí vivió el rey y el sacerdote, en la huaca de al frente vivía la parte administrativa. Y la huaca del brujo, que ustedes están observando ahí, que es como si estuviera partida. ¿Okay? Bien. En cuanto a la metalurgia, ellos también han dejado, se han encontrado mucha evidencia de que utilizaron oro, plata, cobre, como ustedes están viendo en estas joyas. La primera, por ejemplo, es una nariguera y tiene formas de arañas. La segunda era para el oído, como una especie de arete, ¿ya? La tercera era un pectoral, lo llevaba el señor de Zipán en su pecho. La última es un collar, pero noten lo rico de estos objetos: mitad oro, mitad plata. Fíjense, se vestían con tanto lujo, sin embargo, no supieron el valor del dinero, por ejemplo. Ahora, en cuanto a la escritura, tenemos que Rafael Larco Oile, que es un arqueólogo también, se encontraron muchos pallares dentro de la misma arquitectura. Dentro del templo se encontraron pallares, y la cuestión es de que los pallares tienen ciertas figuras, noten ustedes, ciertos elementos que están pintados. Entonces, él dice que es mucha coincidencia, ¿no?, de que los pallares estén precisamente de esa manera pintados, que seguro es una hipótesis, que seguro debió ser algún tipo de escritura. Es decir, ellos no escribían con tinta ni papel, utilizaban los pallares, ¿sí? Y en los pallares le colocaban algunos dibujitos, algunas formas. Entonces se dice que los moche tuvieron una escritura pallariforme. Y finalmente tenemos la religión. Ellos eran muy politeístas, tenían muchos dioses, pero el principal es el que ustedes están viendo en la parte inferior, el dios decapitador. Pero también ellos adoraron al sol, a la luna. En sus ceramios, en sus pinturas, ellos han plasmado cangrejos, zorros, búhos, pez gato, al pato pico de cuchara, que ya es una especie extinta hoy en día, a la serpiente, al águila, al puma, al jaguar, a la lagartija, a los perros, a los sapos, venados, arañas, como han visto ustedes allá, ¿no?, los pulpos, los monos, los cóndores, las iguanas. Esos animalitos a ellos le llamaban mucho la atención, y pues ellos representaban todo eso en su cerámica. Y
También los sacrificios humanos eran practicados por los mochicas con fines rituales. Luego que terminaba algún tipo de guerra, esos soldados traían a los prisioneros de guerra. Y esos prisioneros de guerra, algunas veces por el motivo religioso, eran sacrificados. ¿Dónde los sacrificaban? Eran presentados primero que nada ante el sacerdote o a veces ante la sacerdotisa. Y luego se iban a la parte posterior de la Huaca de la Luna, que es el Cerro Blanco, subían a la parte más alta. Desde allí los decapitaban y eran arrojados, rodados hacia la parte inferior de los cerros, ¿ya? Pero ellos no lo hacían, bueno, poniéndonos un poco en su pensamiento, no lo hacían por matar necesariamente, sino que decían que esa muerte era como una especie de rendirle tributo a sus dioses, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Ya estaremos viéndonos en clase. Gracias.